Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy vamos a empezar este video programa con dos preguntas directas, sin pelos en la lengua. Primera, ¿fue Napoleón Bonaparte abducido? ¿Le implantaron dentro de su cabeza un microchip de alta tecnología? Bueno, esto suena el colmo de la ciencia ficción, ¿verdad? La primera vez que yo escuché esta noticia pensé que se trataba de una broma. Y aún hoy sigo pensando que se trata de algo muy difícil de comprobar, mucho menos científicamente. Pero desde luego no podemos desechar a priori absolutamente nada. Esta es una sensacional noticia que estalló en los medios en el año 2010. Un doctor francés llamado André Dubois y su equipo de investigación propusieron al gobierno francés exhumar y analizar los restos óseos de Napoleón Bonaparte, el famoso emperador francés. Dubois quería averiguar las razones de la baja estatura del militar. Quizás encontraría indicios de un desorden pituitario para entender por qué era tan bajito. El gobierno francés le pareció razonable este estudio y lo aceptó. Le entregaron los restos de Napoleón, pero eso sí, a cambio de $140.000. El doctor Dubois, una vez con los restos en su poder, se encontró con algo que no esperaba. Supuestamente un microchip de procedencia desconocida que estaba alojado en su cráneo. En febrero de 2010, una publicación francesa sacó a la luz las declaraciones del doctor Dubois. Estas eran sus palabras. Decía, las posibles ramificaciones de este descubrimiento son casi demasiado enormes para comprender. Ahora tenemos evidencia convincente de que los extraterrestres actuaron en el pasado para influir en la historia de la humanidad, y estos pueden seguir haciéndolo. A todo esto, que el señor Dubois añadía a toda esta historia un hecho curioso. Sospechando que Napoleón tuvo que haber sido abducido por extraterrestres, quiso bucear un poco más en los registros históricos para encontrar lo que en ufología llamamos el missing time, el tiempo perdido, donde la persona no sabe dónde ha estado. Hay un margen de tiempo que desconoce, que puede pasar desde los 20 minutos hasta 3 o 4 horas, donde esa persona está completamente desorientada. Este es el efecto amnésico de una abducción. Y sí, Dubois dijo que efectivamente había encontrado un periodo de días en la vida de Napoleón que parece que desapareció. Fue justamente en julio de 1794 cuando parece que Napoleón estuvo preso durante un golpe de estado en la llamada revuelta termidoriana. Pero no hay registro histórico que ilustre o avale este suceso. Con lo cual, Dubois sospechaba que Napoleón había sido abducido en ese margen de tiempo. Sin duda, esta es una sospecha muy peregrina, muy difícil de comprobar. Es como aquel que ve aquello que quiere ver, pero sin ningún tipo de comprobación fehaciente que podamos decir, bueno, ahí está, ¿no? Aquí lo único que tendría validez es ver este supuesto microchip que decía haber descubierto el doctor Dubois. Resulta que misteriosamente desapareció y no se sabe nada. Si es que el gobierno decretó como secreto de Estado y se apoderó de él, o algún organismo secreto lo robó. No tenemos nada, ni fotos ni imágenes de este chip. Con lo cual todo esto entra en el campo de la especulación. Aquí no hay pruebas de nada, solamente es el testimonio del doctor Dubois. Nos quedamos sin saber qué puede haber de cierto o de falso en esta noticia. A ver si es que nos la quieren colar nuevamente con un fraude. Pero claro, tampoco, a falta de una prueba que, digamos, tire por el suelo esta noticia, tampoco podemos desecharlo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que se ganaría inventando algo tan curioso como esto? Aquí parece que no se vende nada, es decir, es una noticia que apareció en la prensa, no está vinculada a canales de YouTube, en donde sí que se podría cobrar por la monetización de las visualizaciones, pero francamente no está asociado a nada de eso, o sea que no le veo negocio o forma de lucrarse con una noticia fraudulenta.
Pero claro, tampoco tenemos ninguna prueba, más allá del supuesto testimonio de este doctor. O sea que en este caso todo queda en el aire. Lo que sí tenemos son otros casos de abducidos que sí se les consiguió extraer una serie de objetos misteriosos y que se han podido efectivamente analizar en laboratorio. Este es el caso, por ejemplo, de Richard Price, es uno de los más conocidos dentro de la ufología contemporánea. Richard Price, que en abril de 1955, cuando tenía 8 años, fue secuestrado en Troy, Nueva York, por dos humanoides que se lo llevaron al interior de una nave y ahí le implantaron un objeto dentro de la piel del pene. Sí, con una larga aguja unida a un cable se lo insertaron. 10 años más tarde, el señor Richard Price empezó a contarlo con sus amigos de la universidad. Mala idea, todos se rieron de él. Incluso el director le envió a un psicólogo creyendo que estaba mal de la cabeza. No fue hasta 1981 cuando Richard acudió a un grupo de ufólogos. Estos le enviaron a un médico y el médico descubrió en una visita que efectivamente tenía un cuerpo extraño introducido dentro de su pene. El doctor en principio no recomendó extraerlo, ya que no le dolía ni notaba molestias de ningún tipo. Pero ese objeto acabó por desprenderse por sí solo, al cabo de poco. Ahí empezó la aventura porque fue examinado por varias instituciones científicas y se determinó que ese objeto estaba compuesto de elementos demasiado raros para ser de origen humano. Encontraron componentes como carbón, tantalio, oxígeno, cristales y fibra de vidrio. Claro, ¿qué es lo que hacía eso dentro del pene de ese señor? Y dos son los mayores expertos mundiales en implantes alienígenas. Por un lado está el doctor Roger Leir, quien posee actualmente más de 20 microchips extraídos de los abducidos. Luego está el exagente de la CIA, señor Darrell Sims, quien además de ser director de una fundación de investigación y tecnología espacial, que investiga estas cosas en Houston, protagonizó él mismo en sus carnes un episodio de abducción cuando era un niño. A raíz de eso empezó a estudiar casos y hoy es el hombre con mayor número de microimplantes extraídos de abducidos. Toda una colección de objetos que han sido analizados, pero que, como siempre, esto no va a salir en televisión y menos en hora de máxima audiencia. Si no, si esto ocurriera, desde luego os aseguro que la mentalidad del gran público cambiaría, y muchísimo, porque hay una gran cantidad de descubrimientos científicos vinculados con el tema OVNI que os sorprendería. Y, por supuesto, la gran mayoría de la gente aún me preguntando a ver dónde están las pruebas. Bueno, por supuesto, hay gente que aunque les baje un OVNI y se les ponga por sombrero, no lo van a admitir. ¿A dónde quiero ir a parar? Bueno, pues muy sencillo. Que no sería nada extraño que personajes históricos del calibre de Napoleón Bonaparte hayan sido posiblemente abducidos e implantados a tenor de los miles y miles de casos que poseemos repartidos por todo el mundo, en que parece que algunos seres intervienen en el curso de nuestra historia para marcarnos, para manipularnos y para conducirnos hacia donde ellos quieren. ¿Por qué Napoleón? Esta es la pregunta en el caso que Du Bois dijese la verdad, porque realmente tendría mucho sentido que hubiesen elegido a Napoleón, un hombre capaz de desarrollar las estrategias bélicas más inteligentes, los posicionamientos en el campo de batalla más sublimes que ha conocido la historia, un auténtico cerebro, un personaje singular. ¿Por qué no podría estar detrás alguna inteligencia no humana interviniendo? No es tan descabellado. Ahora bien, hasta que no podamos confirmarlo con imágenes, con documentos médicos, todo esto se queda en nada, en una posibilidad. Es una noticia y ahí nosotros simplemente opinamos en base a lo que sí conocemos. Pero queda, por supuesto, en el aire. Si en el futuro sabemos algo más, aquí nos haremos eco, pero sinceramente os digo que lo dudo bastante. Dudo bastante que vuelva a resurgir, vamos a decir, cualquier variante de esta noticia. Creo que ahí se va a quedar la cosa y va a quedar como un enigma más de la historia. Y por supuesto ahí no va a colaborar ni el gobierno, ni iba a decir un taco, pero bueno, por supuesto no se nos va a facilitar absolutamente ninguna ayuda
Ahora digo yo, si esto es verdad y se ha colado esta noticia, a ver cuántos personajes a la altura de Napoleón, como Alejandro Magno, muchísimos otros que a lo mejor también estaban implantados. Es una posibilidad nada desechable. Amigos, vamos descubriendo nuevas investigaciones día a día y aquí estamos siempre al pie del cañón. Os mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.